secreto está en que utilizo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy les quiero hablar un poquito más a profundidad o abarcar ese tema que nadie nos comenta de los geranios malbón o novios. Estas hermosas plantas que, como pueden ver, están muy florecidas, muy bonitas. Y me encantan que estén así en mi jardín. Muchos recordarán que hace poco les cambiamos el sustrato, por ejemplo este de aquí. Y varias de mis geranios malbón les cambiamos el sustrato. Y ya están como en ese periodo que están sacando mucho follaje. Ya me están regalando algunas flores. Pero estas de por aquí no les cambiamos el sustrato. Ya tienen un sustrato de ya muchísimo tiempo. Pero están así de bonitas. Entonces esto fue como que me motivó para poderles compartir este video, y es lo que nadie nos cuenta de los geranios malbón o novios. Y cuando hablamos con una vecina o con cualquier otra persona que tenga este tipo de plantas, siempre nos va a decir que son plantas muy fáciles de cuidar, y en cierta medida no es mentira, son plantas fáciles de cuidar, sino que cuando somos principiantes, apenas estamos iniciando con esto de la jardinería o con formar un jardín o tener muchas más plantitas, es algo complicado de conocerlas. Al inicio pueden convertirse en unas plantas complicadas, pero poco a poco, si somos pacientes, si vamos un poquito más allá, nos vamos a dar cuenta que son plantas muy fáciles, que podemos detener este tipo de plantas en cualquier espacio que tenga muy buena iluminación. Bueno, antes de comenzar, porque ya me estoy alargando mucho, quiero invitarlos a suscribirse al canal si no están suscritos, a dejar un comentario, un me gusta, y ahora sí, bienvenidos. Bueno, este tipo de plantas para nadie es un secreto que son plantas muy llamativas. Hay en regiones específicas de aquí de Colombia que se dan muchísimo mejor, que es en esta región de Colombia que es un poquito más templado, aunque tenemos temporadas de mucho más sol, muy pocas lluvias, y temporadas donde hay muchísimas lluvias y hace mucho frío. Entonces no hay como un clima estable durante todo el año, y esto de cierto modo nos favorece para cultivar muchas más plantas. Pero también hay otras plantas que necesitan de un clima no tan cambiante, y en esas plantas son los geranios malbón o los novios. Les va muy bien en climas fríos, climas templados y un poquito cálidos, pero no soportan para nada climas súper calientes, les va fatal. No son tan resistentes como los geranios hiedra, que son mucho más resistentes a estar expuestos a largas horas de sol y sol directo. Estas plantas no requieren, por ejemplo, aquí donde están ubicadas, están protegidas por un plástico, lo podemos cambiar o reemplazar por otro tipo de material que permite el paso de luz, 100% la luz, pero no permite que los rayos de sol den directamente a las hojas, a las flores, que muchas veces en climas muy calientes las puede afectar. Entonces este tipo de materiales son como filtros que permiten toda la cantidad de sol, siempre y cuando pues ya no estén viejos, estén limpios, permiten un gran paso de luz, y eso les favorece muchísimo a estas plantas. Necesitan muy buena iluminación. Por ejemplo, aquí en el jardín, como se pueden dar cuenta, a estas horas no están recibiendo sol directo, solo iluminación, muy buena iluminación. Y tengo como distribuidas aquí, esta zona de aquí, geranios malbón, por acá también. Y esta zona de aquí le ha ido bastante bien, aunque he tenido que despejar un poco esta parte de acá para que les llegue un poquito más de iluminación. De lo contrario, estaban muy frondosos, pero no me regalaban flores. O esa floración que siempre estaba acostumbrada a recibir por parte de ellos. Hay otras plantitas que tengo aquí al frente que reciben mucha más iluminación, y más que todo en horas de la tarde. Ya reciben un poquito de sol directo, pero es en alguna parte de la planta, no sobre toda la planta. Y también les he podido comprobar que les está yendo muy bien. Entonces ellos necesitan muy pero muy buena iluminación. Podemos darles sol directo, puede ser
desde que sale el sol hasta aproximadamente las 10, 11 de la mañana, también dependiendo el tipo de clima que tengamos, si es frío, templado o cálido. Y aquí, como les he mencionado, es templado, entonces tengo como más libertad de exponerlas un poquito más a la iluminación o al sol directo. Ese es como el primer factor importante que más impacta a la planta, que es la iluminación. Necesita de espacios muy pero muy iluminados, y si tenemos como esa opción de que reciban sol de la tarde, lo puede hacer, pero que no sea durante mucho tiempo, porque el sol de la tarde sí las puede afectar un poquito o las puede deshidratar. Entonces tenemos que estar un poquito más pendientes de las condiciones del sustrato, que no se seque completamente, porque muchísima calor en las hojas y que el sustrato esté seco, entonces estos dos se suman y van a perjudicar muchísimo más la planta. Entonces si las vamos a exponer un poquito más a ese sol de la tarde, lo podemos hacer, pero estar un poquito más pendientes de la humedad del sustrato. Eso en cuanto a la iluminación, que es ese factor principal para que las plantas estén frondosas, no se estiren tanto, y también para que nos regalen mucha más floración. Y otro factor importante que en lo personal considero uno de los materiales más importantes para estas plantas para que florezcan es el sustrato con el cual nosotros sembramos a estas plantas. Debe de ir acompañada, digamos, una iluminación correcta, también de un buen sustrato. Entonces, ¿qué debe llevar el sustrato para que estas plantas se pongan así de bonitas, que tengan muchas flores y que permanezcan sanas? Entonces, en el sustrato se encuentran los nutrientes que la planta necesita para crecer, para desarrollarse adecuadamente, para florecer y también para mantener esa vigorosidad y esa resistencia ante algunas enfermedades y plagas. Si el sustrato no tiene esos nutrientes necesarios ni esas condiciones necesarias para que la planta esté resistente, va a ser muy poco probable que tengamos una planta grande, frondosa y con muchas flores. Entonces, creo que el sustrato que he preparado, manejo siempre los mismos materiales, simplemente que los he ido cambiando en cuanto a cantidades, y eso creo que me ha ayudado muchísimo. Obviamente no, en la jardinería no nos podemos quedar quietos, estancados con un solo sustrato. A medida que vamos investigando, vamos aprendiendo, experimentando con estas plantas, vamos viendo qué le funciona a esta planta, a este otro tipo de plantas. Pueden ser los mismos materiales, pero en diferentes cantidades, o añadimos otro material y para la otra planta quitamos otro material. Por ejemplo, aquí en mi jardín utilizo 3 materiales que en todos los videos siempre se los estoy mencionando, y es tierra negra, abono orgánico y un material para drenar. Desde hace muchísimo tiempo siempre he utilizado estos 3 materiales, y lo que he hecho durante todo este tiempo es, como les mencionaba, cambiar las cantidades. Y cuando hablo de abonos orgánicos, tenemos una amplia lista de opciones que nosotros podemos incluir en nuestro jardín. Por ejemplo, si compramos, no simplemente comprar un tipo de abono orgánico, porque por ejemplo, compost o humus de lombriz, cada tipo de abono orgánico tiene diferentes maneras o materiales para ser preparado, diferentes tiempos de descomposición. Algunos utilizan materiales vegetales en mayor cantidad, otros en menor cantidad, de residuos animales. Entonces, de todos estos materiales que se hacen uso para preparar abonos orgánicos, vamos a tener diferentes resultados con nuestras plantas. Entonces, lo ideal aquí, una recomendación es, si nosotros compramos los abonos, comprar diferentes, los mezclamos y preparamos el sustrato para nuestras plantas. O si por el contrario nosotros preparamos esos abonos orgánicos, también podemos utilizar diferentes materiales para la preparación, residuos orgánicos, animales. Y a veces no siempre, digamos, dependiendo la temporada, no vamos a tener como la disponibilidad
de ciertos materiales, entonces podemos buscar otras alternativas. Hubo una época donde utilizaba la cáscara del café cuando se lo despulpa, cuando se separa la almendra, que es la que solemos consumir, con la cáscara que protege esas almendras. Entonces ese es un excelente abono orgánico y lo dejaba descomponer por unos días y lo aplicaba a todas mis plantas, y fue esa época donde más flores obtuve aquí en mi jardín. Fue el primer video, creo, que tenía como esa disponibilidad de este producto, y luego bueno, ahora hace poco logré conseguir nuevamente este tipo de abono orgánico y lo voy a volver a incorporar obviamente aquí en mis plantas. Pero en esa época que utilicé ese tipo de material fue donde mejor pude ver a mis plantas. En esa época estaban frondosas, muy verdes y con una floración abundante. Entonces no siempre vamos a tener la misma disponibilidad de materiales para preparar el sustrato. Siempre va a ser va a ir cambiando con el tiempo, pero lo ideal es hacer uso de diferentes abonos orgánicos, residuos vegetales de la cocina, de donde tengamos la facilidad para obtener y prepararlos o comprarlos, pero la clave está en utilizar diferentes abonos orgánicos. Y hacemos una mezcla con todos estos abonos, tierra negra y un elemento para drenar, y con eso preparamos un buen sustrato. Yo lo he hecho y me funciona bastante bien. Por ejemplo, para mis pendientes de la reina utilizo los mismos tres materiales, simplemente que elevo un poquito más la cantidad de abono orgánico. Para mis geranios malbón, el secreto está en que utilizo diferentes tipos de abono orgánico. A veces utilizo estiércol de vaca que está muy seco, utilizo y lo mezclo con compost, y también si tengo por ahí un poquito de humus de lombriz, los mezclo estos tres abonos y digamos todo esto es como la suma para un solo abono orgánico, y lo preparo con la tierra negra y un material para drenar, y con eso preparo el abono orgánico para estas plantas, y es algo que me ha funcionado y se me facilita muchísimo porque tengo acceso a diferentes materiales vegetales, animales que me sirven, que los puedo preparar y los puedo aplicar para mis plantas. Y aquí también otro tema importante, que nos adaptemos a lo que tenemos a disponibilidad en la región, en la zona, porque no todos disponemos de ciertos recursos. Por ejemplo, siempre hablo de preparar abonos orgánicos, pero obviamente no todos van a tener como esa facilidad de prepararlos, entonces hay que comprarlos o implementar una pequeña compostera en nuestro apartamento, en el lugar donde vivimos, y procurar aprovechar todos esos residuos que salen de la cocina. También me pueden estar preguntando por las plagas o los hongos que usualmente las atacan. Creo que por aquí les voy a dejar un video del cual hablé hace algún tiempo. Y el secreto como más evidente, o sea, el secreto que desconocemos pero a la vez es muy evidente, es preparar un buen sustrato. Esforzarnos por preparar un buen sustrato, porque si preparamos un buen sustrato va a drenar con facilidad, va a retener la humedad, va a permitir que las raíces circulen fácilmente, va a mejorar que tenga algunos espacios de aire para que el agua se quede por ahí, y cuando en esos tiempos donde nosotros nos reguemos la planta pueda acceder a ella, o también tener espacios vacíos para que sea mucho más fácil para que las raíces puedan circular. Entonces en sí, y lo que nadie nos dice, como está el título del video, el secreto está en preparar un buen sustrato. Luego los cuidados básicos cuando la planta ya en su etapa de crecimiento, desarrollo y floración. Y como tercero, ya espero no volverme tan extensa con todo este tema porque es que me encanta hablar de estas plantas, y es la fertilización. La fertilización siempre procuro que sea igual con todas mis plantas para no estar que complicarme tanto, porque ya tengo varias, y siempre he estado como por esa línea de trabajar con abonos orgánicos y hasta el momento me han funcionado bien.
pero es también, digamos, durante ese desarrollo de la planta aplicar una pequeña cantidad de abono inorgánico. Por ejemplo, yo lo hice después de un mes de haber cambiado el sustrato y eso también hizo como potenciar el crecimiento y que se sacaran muchas más ramas, hojas, pero en este momento no las he abonado. Quiero fertilizarlas con abono orgánico, con la cáscara de café que les acabo de mencionar. Quiero hacer una preparación bastante poderosa para todas mis plantas porque están muy bonitas, entonces quiero como promover mucho más ese crecimiento y porque ya a algunas les cambié el sustrato hace poco, entonces los abonos orgánicos ayudan muchísimo como para esta etapa. Bueno, eso ha sido todo, creo que hablé muchísimo, pero es que eh, pueden, es que me encantan estas plantas y más verlas así tan bonitas, sanas, con esas flores todas coloridas, sus hojas verdes, entonces estoy muy contenta y bueno, agradecida con ustedes por acompañarme una vez más. No se olviden de suscribirse, de dejar un comentario, un me gusta. Les agradezco muchísimo, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y espero como esa forma de agradecerles a ustedes que los consejos que les acabo de dar les sirvan, que puedan tener un jardín mucho más bonito, con muchísimas más flores, que esa es la idea y es lo que siempre queremos, anhelamos cuando tenemos un jardín. Así que muchísimas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo para todos y a todos ustedes gracias por estar aquí.